Hola, buenas tardes a todos. Espero me oigan bien. Cualquier problema ya me van diciendo. Bueno, pues estamos aquí con la intención de seguir con los seminarios de las investigadoras por la transición ecológica y la innovación que se organizan desde la Cátedra Fundación CEPSA. Y en esta ocasión, para el mes de octubre, tenemos a nuestra invitada, Inmaculada Perdomo Reyes, y lo siguiente que voy a hacer es un pequeño resumen de su trayectoria, un poco para que la conozcamos mejor. Es profesora titular de la Universidad del Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, doctora en Filosofía de la Ciencia con la tesis doctoral titulada La interpretación filosófica de la imagen científica del mundo, estructuralismo, realismo y empirismo constructivista, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la ULL, en la especialidad de Filosofía, completó su formación en 1991 con una estancia predoctoral en el Department of History and Philosophy of Science del University College London, bajo la tutoría del profesor Nicholas Maxwell. Fue contratada en la ULL en el año 1990 en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, donde ha desarrollado su labor docente, investigadora y de gestión. Profesora titular de la Universidad del Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia desde el año 2004. Su docencia en el grado de filosofía se centra en las materias de Filosofía de la Ciencia e Historia de la Ciencia, pero también ha impartido docencia en diversos programas de máster. Filosofía, Cultura y Sociedad, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Estudios de Género y Políticas de Igualdad, Investigación en Filosofía, y en los programas de doctorado de Filosofía, Cultura y Sociedad, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofía y Estudios Interdisciplinares de Género. Miembro de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España, fue vocal de su junta directiva. Es miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la ULL y ha ocupado diversos cargos de gestión. Vicedecana de la Facultad de Humanidades de la sección de Filosofía, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y directora del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, la Educación y el Lenguaje, entre otros. Ha formado parte de varios equipos de investigación que ha desarrollado más de 12 proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I y otros de carácter autonómico. Ha sido IP de varios proyectos y responsable de convenios de transferencia, y su actividad investigadora ha sido evaluada positivamente con 2 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Recientemente ha obtenido el premio del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres por su trayectoria en estudios feministas y de género. Ha organizado diversos congresos, cursos, seminarios y ciclos de conferencias, invitada regularmente a impartir conferencias y charlas, cursos de formación en ciencia y género y a moderar debates públicos. Participa regularmente en congresos internacionales de historia y filosofía de la ciencia, así como aquellos con temática de ciencia, género y tecnología, ámbitos en los que desarrolla su investigación. Bueno, pues Inmaculada, estamos pues impacientes por, por oír tu charla, el futuro de la tecnociencia, ciencia, retos éticos y de la inteligencia artificial. Bien, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por la invitación a la Cátedra Fundación CEPSA y ULL. La verdad, un placer estar aquí. Espero transmitirles parte de lo que he venido estudiando pues, en los últimos tiempos, fruto también de mi interés por aunar varias preocupaciones. En primer lugar, obviamente, la filosofía de la ciencia, una disciplina que ha cambiado, que se ha transformado enormemente en los últimos años, también con, obviamente, el estudio de la historia de la ciencia, pero fundamentalmente el interés por estar atenta a todas las innovaciones en el ámbito de la tecnociencia, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista ético. Ahora trataré de mostrar cómo y con qué enfoque.
Al mismo tiempo también voy a incorporar la perspectiva de género, ¿no? Siempre ese tapiz de preocupaciones y perspectivas diferentes que me permiten hacer un recorrido que espero que sea de su interés. Déjenme comenzar con un pequeño mito, leyenda o en realidad un concepto griego, el concepto fármacon, que está presente en los diálogos platónicos, en concreto en el Fedro. Platón utilizaba ese vocablo fármacon para referirse a la escritura. En aquel momento una innovación técnica, una innovación, podríamos decir, tecnológica también, en un momento donde la oralidad en la filosofía era el canon fundamental. Ese vocablo fármacon para referirse a la escritura, decía Platón, en este caso, es una droga que nos vuelve dependientes de la memoria externa de los libros en lugar de recurrir a la propia. Un veneno que termina liquidando la palabra viva, pero también un remedio al problema de la fugacidad de la voz. Es un famoso pasaje del Fedro, ese diálogo platónico donde, insisto, al tiempo Platón denuncia esos potenciales efectos negativos que tiene la escritura, pero al mismo tiempo sabe que no puede dar la espalda totalmente a la escritura, porque eso representa el progreso y obviamente el carácter de la palabra escrita ofrece también multitud de ventajas prácticas, entre ellas ser algo así como extensores de nuestra memoria, preveniendo pues del olvido y del despiste con ciertos conceptos. Esa visión o esa valoración de Platón me permite introducir la cuestión de que, lejos de mostrar visiones utópicas o visiones distópicas de los avances tecnocientíficos, vamos a considerar casi siempre, desde mi perspectiva, que nos encontramos ante un nuevo fármaco, el desarrollo de la inteligencia artificial. Remedio, veneno, droga, remedio, solución a muchas cuestiones. En realidad, los dos significados están implícitos en la palabra fármaco. No se trata de elegir, se trata de evaluar, se trata de valorar, se trata de sopesar y se trata también de hacer una crítica constructiva y, por supuesto, interdisciplinar. Cada vez más son las iniciativas de grupos de expertos y expertas que provienen desde distintos ámbitos del conocimiento, entre ellos la ética, la filosofía, la sociología, son fundamentales para abordar esta temática desde toda su complejidad. Sabemos que desde la segunda mitad o a partir de la segunda mitad del siglo XX se produce una transformación radical de la ciencia. La influencia económica, política y social es cada vez mayor. Solemos situar en ese momento, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues esos fenómenos de la macrociencia o la tecnociencia. El cambio realmente es tan profundo que se ha producido lo que muchos teóricos llaman una revolución tecnocientífica. Esa actividad tecnocientífica, no solo por el abordaje de avances increíbles en el ámbito del contenido de la propia ciencia y los avances tecnológicos, sino también por una transformación radical de la organización de la práctica científica y tecnológica. Se caracteriza a partir de ese momento y cada vez más por una estrecha vinculación pues, entre científicos, ingenieros, técnicos, empresarios, políticos y en muchos casos instituciones militares, lo sabemos. Eso nos ha llevado a hablar casi pues, de esta era de las disrupciones tecnológicas y sabemos que prácticamente en todos los ámbitos, ustedes son conocedores de la multitud de innovaciones en prácticamente todos los ámbitos que casi rompen también las fronteras disciplinares tradicionales. Al mismo tiempo, también somos muy conscientes de que hay una mayor capitalización del conocimiento y muchas veces en nombre o con argumentos de seguridad nacional, algo que también cada vez es más común. Lo cierto es que las tecnociencias transforman las sociedades
hablamos de una conformidad mutua o de una conformación mutua, ¿no? Digamos, estructura tecnocientífica y sociedades. Son indispensables también para el poder y su emergencia suscita continuos conflictos de valores en las comunidades científicas y en otros sectores sociales. Y este es un rasgo también muy característico de la actual tecnociencia. Para definir bien el concepto, este concepto de tecnociencia fue propuesto originalmente por el filósofo Bruno Latour en 1983, haciendo referencia precisamente a esa fusión entre ciencia, tecnología, industria, ejército, así como esa hibridación de todo este complejo y la sociedad. Y esos desarrollos van acompañados de cambios radicales, no solo en esas premisas ontológicas de las tecnociencias, sino también en sus estrategias retóricas, prácticas y políticas. Y con esos cambios multifacéticos surgen también nuevas epistemologías, que es el conocimiento, cómo generamos el conocimiento, y metodologías que enfatizan ese carácter construccionista de categorías como la ciencia, la tecnología y la sociedad. En definitiva, nosotros los tratamos como sistemas sociotécnicos. Esa hibridación, esa conformidad mutua es lo que precisamente configura casi el núcleo de la atención desde pues, la filosofía, la ciencia, tecnología y sociedad, la sociología de la ciencia. Esos sistemas híbridos que involucran a personas individuales, pero también actores corporativos como empresas, organismos gubernamentales, entidades sociales, pues si quieren en términos abstractos, como instituciones de todo tipo, leyes, regulaciones y otras reglas. Bien, ¿cómo abordar, por lo tanto, este estudio? Es obvio que la disciplina se ha vuelto muy compleja, ya señalé que solo puede abordarse de manera interdisciplinar, pero en nuestro caso el enfoque va a ir casi dirigido hacia esta cuestión, la de qué tiene que ver la ética con la ciencia o con esta tecnociencia y cuáles son las claves actuales desde las que abordamos nuestro estudio. Un mínimo simplemente listado, pueden ver ahí, pues bueno, qué son o cómo abordar o cómo elaborar esas normas que estén éticamente justificadas, cómo garantizar la deliberación pública y participativa en las democracias contemporáneas, cómo se llevan a cabo los juicios de valor y las tomas de decisión en el contexto de esa estructura tecnocientífica. Es obvio que ya no nos planteamos que existan cosas tales como la neutralidad, los valores están presentes. Otra cosa es que dialoguemos, los hagamos explícitos y pensemos qué tipo de valores son los que guían la práctica tecnocientífica, pero eliminados no están eliminados ni pueden eliminarse. Es más, ni siquiera es deseable que se eliminen, puesto que son valores de compromiso y de búsqueda del bien común en el impacto digamos, en las sociedades, lo que hace posible que podamos dirigir la investigación tecnocientífica, la práctica tecnocientífica, hacia objetivos deseables y defendibles. Obviamente también podemos plantearnos que una cosa es la moral individual y otra cosa es esta referencia a valores sociales generales. ¿Qué papel tienen los desacuerdos éticos o la relevancia también de la educación científica y la adquisición de habilidades de razonamiento ético para la educación general también en el ámbito de las disciplinas científicas? Y por supuesto hablamos de regulación ética de la investigación, ya estemos hablando de biotecnologías o cualquier otro desarrollo tecnocientífico y por supuesto la inteligencia artificial, porque obviamente tiene impacto en las sociedades, tiene impactos en todos y cada uno de nosotros y por eso es absolutamente relevante plantear esta cuestión. Además, obviamente también es relevante y cada vez se avanza más en ello en la instauración de una ética institucional, en la elaboración de códigos éticos institucionales que las propias, digamos, instituciones científicas cada vez van aplicando en mayor medida.
Bueno, después de esta introducción general vamos a meternos de lleno en la cuestión de la inteligencia artificial, pero quería mostrar un cierto enfoque, ¿no?, de dónde nos situamos en esto, digamos, a la hora de evaluar desde el punto de vista filosófico o analizar desde el punto de vista filosófico la realidad de la tecnociencia actual. Hay muchísimos estudios y yo recomiendo mucho el de Scarbino del año 2022, que titula Máquinas filosóficas, donde recupera y reconstruye toda la relación histórica con episodios fundamentales a lo largo de la historia de nuestra cultura sobre cuál es la relación entre los humanos y las máquinas. Es muy detallado, lo recomiendo muchísimo, pero a mí me parece que plantea una cuestión muy significativa que me gustaría también traer aquí. Máquinas como tú, como nosotros. Nosotros al fin y al cabo también pautamos toda una serie de tareas, elaboramos toda una serie de aprendizajes, utilizamos una gramática, realmente seguimos toda una serie de pautas, toda una serie de reglas y trasladamos a nuestros, digamos, automatismos o máquinas construidas para realizar toda una serie de tareas, esa misma disciplina de la elaboración de reglas secuenciadas que deben pautarse y que deben obedecer para que finalmente tengamos los resultados buscados. Ahora bien, ese saber de la máquina actual, de esta máquina tan sofisticada de la que vamos a empezar a hablar, es simplemente una esa técnica que nos permite, digamos, resolver de manera mecanizada destrezas y que, digamos, mostramos destreza o pericia para efectuar una tarea, o estamos hablando de máquinas que también pueden generar una episteme, que pueden generar conocimiento. Lo voy a dejar ahí de momento, trataremos de contestarlo al final. Lo que sí es urgente es, como dice el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea en 2020, lo leo, es una cita: la inteligencia artificial se está desarrollando rápido, cambiará nuestras vidas, pues mejorará la atención sanitaria, por ejemplo, incrementando la precisión de los diagnósticos y permitiendo una mayor prevención de las enfermedades. Aumentará la eficiencia en la agricultura, contribuirá a la mitigación del cambio climático y a la correspondiente adaptación, mejorará la eficiencia de los sistemas de producción a través de un mantenimiento predictivo, aumentará la seguridad de los europeos y nos aportará otros muchos cambios que de momento solo podemos intuir. Ojo, al mismo tiempo, la inteligencia artificial conlleva una serie de riesgos potenciales como la opacidad en la toma de decisiones, la discriminación de género o de otro tipo, la intromisión en nuestras vidas privadas o su uso con fines delictivos. Recuerden, es nuestro nuevo fármaco. Bueno, rápidamente, porque ustedes esto lo conocen, ¿qué es la inteligencia artificial? Todos conocen perfectamente esta clasificación. Estamos en esa inteligencia artificial restringida o acotada o débil. Por supuesto, se ha desarrollado, estamos atónitos mirando los desarrollos de esa inteligencia artificial generativa, con capacidad de crear contenido original. Además con esa capacidad adaptativa, con capacidad de aprender, de autoaprender, ¿no?, y adaptarse. Esperamos que se desarrolle cada vez más una inteligencia artificial explicativa que puedan ofrecer también explicaciones transparentes de sus procesos inferenciales, ¿no?, evitando esa opacidad tan discutida o tan criticada. Obviamente se ha escrito mucho también, y aquí hay famosos filósofos que llevan también desde hace mucho tiempo, el caso de Nick Bostrom, este texto Superinteligencia ya tiene unos cuantos años y hablaba de precisamente, ¿no?, en ese futuro pues más o menos cercano, llegar a ese momento de singularidad donde la máquina sería capaz de superar
y capaz de controlar todos los procesos que controlan los humanos, además con mayor eficiencia. Nick Bostrom dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, es un filósofo y es un centro donde trabajan conjuntamente expertos de distintas disciplinas precisamente sobre el futuro de la humanidad a través del desarrollo de toda esta tecnociencia. Bien, nos quedamos entonces en esa que aún es restringida, aunque estamos impactados con los desarrollos de la generativa. No me detengo tampoco aquí, ustedes saben que estamos hablando de ese deep learning que usa redes neuronales que tratan de emular esas conexiones neuronales biológicas de nuestro cerebro y que cada vez lo hace con mayor solvencia. Hoy mismo estaba leyendo un grupo de investigación que acaba de publicar también en Nature una superación de las capacidades de manejo del lenguaje que, por ejemplo, refleja ChatGPT, ¿no? Esos modelos de lenguaje que ahora tienen también una nueva capacidad o podrían tener esa nueva capacidad también de comprender en qué contextos se están utilizando determinadas sentencias o determinados escritos, de tal manera que supondría un nivel de mayor complejidad en esos sistemas de lenguaje, ¿no? La cuestión es, vamos a empezar a poner problemas que cómo entrenamos o cómo se entrenaban, ¿no? Ahora ya hay también mucho aprendizaje autónomo, pero ¿cómo comienzan? ¿Cómo entrenamos estos algoritmos para que supongan, ¿no?, este grado tan alto de eficacia? Nuevamente, un listado, hay aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, en fin, toda una catalogación que no pretende ser exhaustiva. Pretendo mostrar más las imágenes que están a la derecha, donde se etiquetan esos datos mayoritariamente. Pues en sitios como estos en la India, donde antes las mujeres se sentaban ante una máquina de coser, tejían y producían todo tipo de productos para la venta en Occidente y se están transformando rápidamente en esos espacios donde están delante de una pantalla de ordenador etiquetando datos continuamente. Insisto que ahora ya además hay un autoaprendizaje y hay un aprendizaje más complejo, pero todo ha comenzado aquí y se sigue haciendo, se sigue regulando, se sigue perfeccionando. Mujeres que están al frente de esas pantallas mayoritariamente. ¿Y qué etiquetan? Hay una realidad también, y esa realidad tiene también una lectura desde la perspectiva de género, si ustedes me lo permiten, porque realmente todos esos datos, todo ese cúmulo de datos, representan en general o mayoritariamente las vidas, experiencias, conocimientos y visiones del mundo de los hombres. Porque cuando se trata de la vida, las experiencias, los conocimientos o las aportaciones de la otra mitad de la humanidad, a menudo, y eso lo sabemos por las reconstrucciones historiográficas que se han hecho de la cultura, a menudo, como digo, no hay nada más que silencio. Las experiencias de las mujeres están excluidas en gran medida de los datos, no son tan relevantes estadísticamente. La brecha de datos de género no implica solo silencio. Esos silencios, esas lagunas, pues van a tener consecuencias. Como muy bien explica Caroline Criado en este texto, que es un texto que ha tenido varios premios, es un texto en realidad también divulgativo porque nos presenta todo un cúmulo de situaciones y ámbitos donde podemos perfectamente caer en la cuenta cómo esos datos son representativos fundamentalmente de las vidas, ¿no?, de los hombres. Y ella dice, y es una cita de su texto, el Big Data se transforma en grandes verdades a través de los grandes algoritmos, utilizando grandes ordenadores, y esto afecta a nuestra vida cotidiana, desde el transporte público hasta la política, pasando por el lugar de trabajo y la consulta médica.
Las inteligencias artificiales han sido entrenadas, por más que se esté haciendo, y así se reconoce muchísimo esfuerzo para corregir, ¿no? Esos datos. Lo cierto es que han sido entrenadas en conjuntos de datos que están plagados de brechas, sesgos y estereotipos. Y esto lo reconocen absolutamente todos los grupos expertos en evaluación de la inteligencia artificial. Veamos algunos ejemplos de qué efecto tiene esto. Es ya muy conocido, esto es antiguo, ¿no? Como el algoritmo que Amazon utilizó para reclutar trabajadores en sus plantas de Amazon. Pues fíjense el titular, no le gustaban las mujeres. Bueno, ¿qué significa que no le gusten las mujeres? Pues obviamente el algoritmo seleccionaba aquellos perfiles que más se acercaban a aquellos perfiles con los que se alimentaba, o los datos con que se alimentaba el algoritmo. Tradicionalmente un perfil de hombre, varón, etcétera, en esas tareas, de tal manera que el algoritmo era perfectamente capaz de seleccionar entre los miles y miles de currículum vitae que se presentaban, aunque no se dijera explícitamente el género de la persona, eran capaces de discriminar por cualquier pequeño detalle quién se acercaba más, y desde luego una de las variables era atribuir género. Al atribuir género eliminaba gran parte de las mujeres porque precisamente ese era un factor distintivo o que le diferenciaba del modelo al que debía acercarse por el modelo tipo de los últimos años contratado en Amazon. Bueno, Amazon lo retiró, realmente dio explicaciones de que nunca se utilizó realmente para contratar efectivamente, que estaba en pruebas, etcétera, pero este es uno de los riesgos que corremos si en el mundo del trabajo seleccionamos o implantamos algoritmos de este tipo para decidir la elegibilidad de ciertos patrones que son, o de ciertos modelos que son los estadísticamente relevantes o los que han estado mayoritariamente presentes en esos ámbitos de trabajo. Y si en esos ámbitos de trabajo mayoritariamente, tradicionalmente han estado presentes los hombres, no van a ser seleccionadas las mujeres con otros perfiles, o otras personas con otros perfiles diferentes. Por eso, en gran medida, y ya lo dijo también Cathy O'Neil en este impactante texto, armas de destrucción matemática, el Big Data aumenta la desigualdad, y ella lo definía como este lado oscuro del Big Data. En definitiva, los modelos matemáticos, obviamente, a pesar de su reputación de imparcialidad, reflejan objetivos y valores, y también ideologías, porque los valores están presentes siempre en la práctica tecnocientífica. Desde los datos que elegimos recopilar hasta las preguntas que hacemos, reflejan esos valores, y por supuesto los objetivos que tracemos. Insisto, los valores no es que sean buenos o malos, los valores se explicitan, unos serán más deseables que otros, unos serán más defendibles que otros, pero en todo caso es necesario explicitarlo para saber qué valores, qué guías son las que están de alguna manera dirigiendo el camino de nuestra investigación. Dice Cathy O'Neil, el modelo está alimentando un cierto círculo tóxico y ayuda a mantenerlo. Por ejemplo, en la utilización de algunos algoritmos, si una persona es clasificada como de alto riesgo por un modelo, verán cómo un error cometido por esa persona va a aumentar su riesgo social, mientras que eso implica un éxito del modelo, ya que va a confirmar que la evaluación de riesgo era adecuada. Y el problema es que, además, así lo decía Cathy O'Neil, este texto del 16, son opacos, incuestionables e irresponsables. El Big Data aumenta la desigualdad, pero demos un paso más. Es que la automatizamos. Y en este texto, en este caso de Virginia Eubanks, que también lo recomiendo mucho, muestra multitud de casos donde la utilización de algoritmos, sobre todo cuando estamos
tratando en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la solicitud de todo tipo de servicios en la administración electrónica, o si estamos aplicando para una beca, para un trabajo, etcétera, etcétera. Sí, ahí están presentes estos algoritmos que deciden la elegibilidad, que seleccionan los candidatos. Ojo, aquí estamos reproduciendo multitud de sesgos, estereotipos que provienen de esas brechas precisamente presentes en los datos. Muchos de esos dispositivos que recopilan nuestra información y monitorean todas estas acciones a las que he hecho referencia son esos inescrutables e invisibles piezas de código. Y todos habitamos este nuevo régimen de datos digitales, pero obviamente no todos lo experimentamos de la misma manera, porque es especialmente dañino en los grupos marginados. Los datos, insisto, actúan para reforzar su marginalidad y esto acaba convirtiéndose en un ciclo de exclusión y vulnerabilidad, un ciclo de retroalimentación de injusticia, que ya también cada vez más hablamos de injusticia algorítmica, ¿no? Esos resultados no deseados, por supuesto, algunos corregibles, muchas veces no corregibles, sobre todo cuando hay procesos automatizados de tomas de decisión. Si vemos en un esquema lo que sucedería con esta automatización de la elegibilidad, partimos de datos que son no representativos, que son sesgados o que son incompletos, por mucho esfuerzo que se haga en corregirlo, y eso, digamos, el sistema establece que son o, digamos, nos produce perfiles estadísticamente relevantes. Nosotros sabemos que esos datos son no representativos si somos humanos dirigiendo esta tarea al principio, pero sí que nos da, con la mayor de las eficacias, esos perfiles estadísticamente relevantes. A través de esas capas ingenieriles y computacionales, toda la realización o la construcción y la implementación de estos algoritmos son transformados en objetivos y además se perciben como objetivos y neutrales. Este es el problema en gran medida. Si somos conscientes de que pueden dar fallos y errores, los corregiremos, pero no todo el mundo es consciente de ello, no todo el mundo lo va a admitir, y la cuestión es que esos sesgos, esos estereotipos, al final, esos perfiles estadísticamente relevantes acaban transformados en objetivos y se perciben, insisto, como objetivos y neutrales. Es cierto, pueden haber porcentajes de desviación, estamos hablando de matemáticas, nos pueden perfectamente establecer cuáles son esos perfiles de desviación, pero realmente el impacto real es el del aumento de desigualdad y vulnerabilidad social. Y esto pasa, insisto, con muchos digamos, aplicaciones, ¿no? En el ámbito del trabajo, de los tratamientos de salud, de la justicia, etc. Y además, lo que a mí me interesa destacar desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de, digamos, de la salud de nuestras democracias, es que pueden ofrecer a los gestores públicos, privados, la distancia ética necesaria para tomar decisiones que en realidad están incrementando la vulnerabilidad, desigualdad y exclusión de las personas menos favorecidas. Pero como esto es un sistema algorítmico que trabaja con modelos matemáticos, en fin, no lo estoy decidiendo yo, ¿no? No lo estamos decidiendo los gestores públicos, no, en todo caso es un trabajo que ha realizado el algoritmo. No sé si conocen, por ponerles algunos ejemplos, y esto no es nada sofisticado, esto es un software que utiliza la administración pública. ¿Conocen Bosco? Es muy significativo, hay toda una cantidad digamos, de noticias que están pues en las redes, en los periódicos, etcétera, porque Bosco es el sistema, el algoritmo que decide quién tiene el bono social eléctrico en nuestro país o no. Está implantado desde el 17 con el gobierno de Rajoy, fue corregido con el gobierno de Sánchez, se llevó a los tribunales y en diciembre de 2021 el juez determinó que ante la solicitud de revelar el código para estudiar dónde estaban los problemas,
obviamente el juez determinó que aquello era propiedad intelectual y que obviamente no se podía acceder al código. Fíjense cómo funciona. Yo pido el bono social, si estoy en los perfiles que me corresponde, pido el bono social a mi compañía energética, la compañía energética se la solicitó al Estado, pasa por Bosco, ahí es donde van a determinar si mi nivel de renta, mis datos, etcétera, etcétera, y finalmente va a devolver a la energética un sí o un no. De los 5,5 millones de beneficiarios que habían calculado que había en España de este bono social, solo lo tienen 1 millón de personas. ¿Qué ha pasado con los otros más de 4 millones de personas que recibieron un no? Bueno, algunos no lo solicitaron, pero los que recibieron un no, lo que hay es silencio. Vuelva a solicitarlo, quizás lo hizo mal, no hay... Y lo que sí había pasado, y es lo que estaban denunciando, o lo que llevan denunciando durante años, es que probablemente es un algoritmo mal diseñado, o bien diseñado para que no todo el mundo tenga el bono social, ¿no? Bueno, no lo sabemos. La cuestión es que depende de las decisiones que tú vas tomando en el formulario de entrada, esas decisiones te van a llevar al camino correcto, te van a llevar al camino incorrecto. Y si eres, por ejemplo, un pensionista que ha solicitado y pone que es pensionista, resulta que si no tienes la mínima, la respuesta es un no. Pero tú por renta tienes derecho a ese bono social. Los caminos, digamos, tenían fin. Ustedes pueden decirme, yo no soy experta en la mecánica matemática de esto, bueno, en realidad parece un algoritmo mal construido, ¿no? Podía ser un poquito más sofisticado, ¿no? Y obviamente tiene capacidad para determinar si los datos son correctos, ¿no? Revisar las cuantías y asignar correctamente a una persona. Podría hacerlo perfectamente si es algo más sofisticado. La cuestión es que no lo es. Y a esto es a lo que nos enfrentamos en gran parte de la administración cada vez más. Ojo, España utiliza algoritmos en la administración en muchos sitios y para muchas cosas de las que la ciudadanía no es consciente. Supongo que también conocen en la justicia el caso del algoritmo o del sistema Compass, también ya ha sido retirado, hace años ya en Estados Unidos, está basado en un algoritmo opaco de predicción. Otorga al reo una puntuación, hace una predicción sobre la probabilidad de reincidencia una vez ha ingresado en la cárcel. Esa probabilidad de reincidencia, si es alta o si es media, ha sido valorada por el juez que te ha sometido al juicio correspondiente y en gran medida finalmente las sentencias estaban obviamente, si no determinadas, influidas por el conocimiento de la probabilidad, ¿no? Digamos, del número mayor o menor de reincidencia, de la probabilidad de reincidencia que te otorgaba el algoritmo. No hace falta decir que fue denunciado también, especialmente porque a quien otorgaba una mayor probabilidad de reincidencia era precisamente pues, personas racializadas, con exclusión social, en contextos marginales, etcétera, etcétera. El propio algoritmo hacía esa predicción y el problema es que el sistema de justicia hacía caso a esa predicción o se guiaba por esa predicción. Mucho más interesante aún, o bueno, igual de interesante, es las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. El uso de estos sistemas para aumentar la precisión del diagnóstico médico, a mí por lo menos es algo que me tiene muy entusiasmada. A mí me parece que esto es un avance realmente increíble, la capacidad de estos sistemas para realmente pues, diagnosticar o reconocer toda una serie de síntomas como correspondientes a un caso de tal o cual enfermedad, con lo cual puede ser perfectamente el mejor de los asistentes a la hora de, obviamente, atender en medicina y tratar de diagnosticar a tiempo una enfermedad. Pueden ayudar en la clasificación de casos, aumentan la calidad
aumentar la calidad pues, de la imagen, detectar e interpretar hallazgos automáticamente, realizar procesos de tratamiento automatizado, por ejemplo, en radioterapia. En fin, los avances son increíbles. Pero hay que tener en cuenta estos 3 tipos de opacidades. Por un lado, la falta de transparencia. A veces respecto a los datos hay obviamente sesgo, hay falta de consentimiento muchas veces para su uso, muchas veces no se sabe quién es el propietario de los datos, hay atribuciones clínicas confusas, por ejemplo, si hay técnicas diferentes que se están utilizando para un mismo objetivo, ¿no? Como por ejemplo las técnicas de escaneo. Pero también hay opacidad epistémica. Falta de comprensión de cómo funciona el sistema de inteligencia artificial debido o a la oscuridad o a la ignorancia del procedimiento. Y esto también es un problema. Y por supuesto también hay opacidad explicativa. Hay patrones destacados por el sistema de inteligencia artificial que sin embargo no tienen una explicación con el conocimiento médico disponible. Estos problemas afectan a esa capacidad de identificar valores, errores, correlaciones no significativas o sesgos y pueden, de hecho, tener efectos muy negativos nuevamente en grupos subrepresentados o marginados. Este es un caso también muy conocido en Estados Unidos, que ha sido denunciado por varias. Este es un grupo y la señora de la imagen, ahora no recuerdo bien el nombre, es una doctora, una oncóloga estadounidense que ella misma sufre un cáncer y reconstruye y se da cuenta de que en gran parte de la medicina en su ámbito se parte de un supuesto, y es que las mujeres negras no sufren en igual porcentaje el cáncer de mama, por sus características raciales, genéticas, en fin, hay multitud de elementos, no sufren el cáncer de mama en la misma medida que lo sufren, pues, especialmente las mujeres europeas o americanas blancas, ¿no? Bueno, realmente esto no es cierto, porque de hecho mueren más de cáncer de mama. No es cierto. Lo que pasa es que no acceden a pruebas diagnósticas, es que están fuera de un sistema público de salud, la mayor parte de ellas, obviamente, y ni siquiera tienen posibilidades de un sistema privado. En definitiva, no hay histórico de datos y no hay datos suficientes para contrastar ese supuesto clásico de la medicina de que las mujeres negras no sufren el cáncer de mama en igual porcentaje. Si a eso le añadimos que empezamos a trabajar con sistemas de inteligencia artificial, con esta caracterización de los datos, pues obviamente quedan fuera también del sistema de atención radiológica porque ellas no hay número suficiente y no hay evidencia suficiente de que ellas estén sufriendo en igual porcentaje el cáncer de mama. Fíjense, por lo tanto, cómo hacemos el recorrido, ¿no?, de la exclusión y el recorrido problemático reforzado por el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no?, que son, nuevamente, lo voy a seguir diciendo, nuestro nuevo gran fármaco, ¿no?, como lo fue la escritura en Platón, y que de la misma manera estamos viendo que son un remedio, son una ventaja, pero también son un veneno o una droga. Y veneno y droga, más aún si nos vamos a todo lo que es el mundo de la creatividad. No me voy a detener aquí, es simplemente un ejemplo, como todo este desarrollo de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial ponen también en entredicho el futuro de la creatividad. ¿Qué es creatividad? ¿Seguimos asociando la idea de creatividad a alguna característica especial de la mente humana o estos sistemas son perfectamente creativos? Ya estamos debatiendo la cuestión, si es que alguna vez se cerró, ¿no? Y se trata de herramientas que están siendo utilizadas, obviamente ustedes lo saben, en la publicidad, en la mensajería, el servicio al cliente, personalizando la atención a través de chatbots, etc. Y afecta a los sectores de la educación, el periodismo, se dificulta la verificación de la autoría, en el arte, en la literatura,
la propia noción de autor, como les dije antes, ligada a las ideas de originalidad y autenticidad, pues todo esto se pone en solfa, todo esto hay que reevaluarlo, pero también hay que organizarlo. Por eso es sumamente importante que nos apliquemos como están haciendo multitud de grupos de trabajo y entre ellos obviamente las comisiones de expertos en la Comisión Europea, en el control y la gobernanza democrática de los sistemas tecnocientíficos, especialmente, obviamente me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, porque es necesario mantener una tecnociencia fiable y confiable. Estos son los conceptos que utiliza la Comisión Europea y los grupos de expertos y expertas en los distintos comités. Es necesario también desarrollar políticas transnacionales de dirección de la tecnociencia, aunque esto es un poco más complejo, ¿no? Todos pensamos que, obviamente, si miramos o echamos un vistazo a otros países donde la inteligencia artificial se está utilizando de una manera absolutamente increíble, como China, con sistemas de control social, con sistemas de vigilancia masiva de la población a través del reconocimiento facial, con el sistema de crédito social, si eres un buen ciudadano que utiliza absolutamente todas las aplicaciones en tu móvil, etcétera, etcétera. No tenemos muchas, digamos, vías para el optimismo, para desarrollar estas políticas transnacionales. En gran medida el debate también en Europa es, sí, nosotros queremos ser muy rigurosos, queremos regular, queremos desarrollar toda una serie de principios éticos y de al menos una ética práctica común para el desarrollo y aplicación de todos estos sistemas, pero desde luego hay muchas otras zonas que toman la delantera y no tienen este control democrático que nosotros desearíamos que fuese un control democrático, digamos, global, ¿no? En cualquier caso, las directrices éticas que están en el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial, ese texto de 2020, los derechos fundamentales de dignidad humana, libertad y privacidad deben protegerse. Son valores fundamentales en nuestra consideración de nuestro mundo y de nuestra sociedad en democracias como las europeas. Además, hay que evitar el daño y hacer el bien. El concepto que utilizan es beneficencia, evitar el daño y hacer el bien. No es solo evitar el daño, sino dirigirlo a hacer el bien. Esta es una cuestión realmente delicada. Y desde luego proteger a los grupos vulnerables. Evitar, por supuesto, los sesgos, las discriminaciones de género y todo tipo de discriminaciones interseccionales. Nos referimos a la de clase, etnia, vulnerabilidades de todo tipo por razón de las situaciones en las que se encuentren, ¿no? Y por eso Horizonte Europa, y el programa ustedes lo conocen perfectamente, definió claramente o quería definirse como sensible al género y socialmente responsable, o una ciencia y tecnología sensible al género y socialmente responsable. Así lo definió no solo en este último programa del 21-27, sino ya en algunos de los programas anteriores del marco europeo, obviamente ya estaban incluidas, pero con mayor énfasis en este nuevo programa europeo en Horizonte Europa, ese programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, que entre sus principios y objetivos obviamente está dirigir la investigación y la innovación, promoviendo un futuro ecológico y digital, que esos resultados de la investigación y la innovación tengan obviamente un impacto en el mercado para mejorar las vidas de los ciudadanos, mayor acceso a infraestructura, movilidad, etcétera, etcétera, pero también igualdad de género y mayor implicación de la ciudadanía en los distintos debates y participación pública en los debates, ¿no?, de hacia dónde dirigir la tecnociencia. Desde mi lenguaje podríamos decir que se apuesta por el desarrollo, por supuesto, de valores epistémicos en conjunción con principios éticos fundamentales.
Si pensamos que la ciencia y la tecnología como actividad humana son sistemas de acciones intencionales, debemos enfatizar que implican valores epistémicos, por supuesto, la adecuación empírica, la evidencia, la racionalidad, todos los criterios y valores de cientificidad que nos llevan a buenos resultados, ¿no?, en los contenidos científicos, pero también principios éticos. Porque en realidad tenemos que pensar que esas comunidades de agentes conformadores de la tecnociencia deben mostrar esos fines, valores que deben ser posible evaluados por referencia a una ética, al menos una ética práctica. Y eso, en definitiva, es lo que constituye la investigación e innovación responsable. Bueno, voy terminando para simplemente mostrar el objetivo fundamental o varias líneas de acción posibles, ¿no? Por un lado, en primer lugar, hay que desarrollar esos códigos institucionales de ética de la investigación. Es que las instituciones deben dotarse de códigos éticos bien estructurados, bien elaborados, y que todos los participantes en esa comunidad, sea un centro de investigación, un laboratorio, una universidad, coincidan en que esos son principios rigurosos que deben llevar a cabo adelante en toda su investigación y en sus prácticas tecnocientíficas. Es una responsabilidad básica de la propia comunidad investigadora formular esos principios de investigación, definir cuáles son los criterios de una conducta investigadora adecuada. Es cierto que se puede maximizar la calidad y la solidez de la investigación, pero también hay que responder de forma apropiada a las amenazas a la integridad en la investigación o a los incumplimientos de eso. Al final es una ventaja para esa propia comunidad seguir esos principios. Los códigos de ética actúan como marcos de autorregulación que son absolutamente imprescindibles para trabajar en el marco de la tecnociencia actual. Volvemos casi al principio, esas nuevas estructuras, ¿no?, esa nueva realidad que no es la ciencia teórica por un lado fundamental y por otro lado la tecnología, que esto es más propio del siglo pasado, comienzos del siglo pasado. Nuestra realidad de la práctica tecnocientífica es otra, muy diferente. Pero es que además, si estos códigos y estos marcos de autorregulación se llevan a cabo, el prestigio y la aceptación social de los resultados de la investigación y la autoridad epistémica de la ciencia crecerá exponencialmente. Precisamente es una de las mayores ventajas que tiene esta autorregulación ética de la práctica tecnocientífica. Yo el año pasado tuve la oportunidad de participar en un seminario valorando el código ético del Instituto de Astrofísica de Canarias y la verdad que fue muy enriquecedor y es un código ético magnífico, ¿no? Principios, valores con los que se han dotado y llevan todo el año haciendo un esfuerzo de implicación, ¿no?, de toda la propia comunidad del astrofísico para conocerlo, para debatirlo en profundidad, y la verdad que ha sido muy enriquecedor y creo que es algo a lo que nos debemos acostumbrar cada vez más, porque grandes instituciones tecnocientíficas están todas publicando su código ético de autorregulación. Pero también hay que regularla, y también hay que regularla desde las instituciones, y la Unión Europea avanza cada vez más en la regulación de la inteligencia artificial, aunque para muchos actores llega demasiado tarde, ¿no? La inteligencia artificial va mucho más rápido que lo que está regulando la Unión Europea, y eso que es punta de lanza, ¿no?, de todas estas regulaciones y trabajos. Y estos son 6 puntos fundamentales para el desarrollo de esa inteligencia artificial fiable: transparencia en el diseño, participación ciudadana, explicación, diversidad en la formación de modelos, variedad de perspectivas y datos que puedan garantizar que sean equitativos y que no perpetúen los sesgos existentes en la sociedad. También evaluaciones independientes y, por supuesto, normativas y regulaciones.
Ustedes saben que la Unión Europea ha definido este marco, ¿no?, de 4 niveles de riesgo. Hay algunas que tienen riesgo inaceptable, alto riesgo, en fin, no me detengo. Termino solamente con una cuestión, y es aquella pregunta que dije al principio: ¿es solo una tecné más fiable o es generadora de episteme? Pues en cualquier caso, yo no voy a dar respuesta definitiva a esa pregunta, pero sí han publicado ya, y esta publicación es de hoy mismo en la revista Nature, aunque ya han sacado un boletín anterior, una guía para la inteligencia artificial generativa cuando se usa en la investigación científica, en la publicación, etc. No me detengo ahora, está ahí, hay toda una serie de puntos, acaba de ser publicado, pero va dirigido a investigadores, revisores, editores de revistas científicas, de cómo al final los actores humanos tienen que asumir la responsabilidad final de los resultados científicos. Y por lo tanto, por muy sofisticados que sean nuestros sistemas y nuestros algoritmos de inteligencia artificial, que nos ayuden en la investigación, que nos ayuden en la extracción de datos, que nos ayuden incluso en la interpretación de datos, es posible cada vez un mayor rigor y eficacia en esto, pero al final vamos a tener siempre que asumir la responsabilidad de esos resultados, porque las máquinas son irresponsables. A ellas no les podemos solicitar que se hagan cargo de los resultados defectuosos, de los impactos negativos. A quien único se le puede pedir responsabilidad es a nosotros, los humanos, al menos por el momento. Bueno, pues muchas gracias. Termino aquí. Compartir Pues muchas gracias por esta visión. Yo últimamente la verdad es que la inteligencia artificial me tiene un poco preocupada. ¿Sabes? En los últimos meses le doy bastante vuelta porque cada vez, en todos los aspectos entra, no solo en lo que hablamos de investigación, sino que hablamos que nuestra vida, en todos los aspectos. Pero últimamente estaba reflexionando y a lo mejor en eso nos puedes dar en la docencia. Quiero decir, en la docencia y en el uso de los alumnos, pues de GPT, todo esto. Pero más que eso, yo creo que también es una oportunidad del profesorado para utilizarla en la docencia. Entonces, que quizás eso a lo mejor todavía no estamos como mentalizados. Pues no sé si tienes algún tipo de experiencia en ese tipo, si sabes de gente que las tengo. Por lo menos a mí últimamente me tiene... Se está trabajando mucho. Bueno, yo entiendo que depende de la disciplina. Porque además demonizarla de cara al alumnado no es bueno, porque al revés, más la usan. Yo sé, cuanto más demonices una cosa, más la va a usar el alumno. Yo no la demonizo. Yo les invito a que usen ChatGPT a mis alumnos. Claro que con unas condiciones. Yo les invito a que usen ChatGPT. Incluso me he llevado la sorpresa de que alguno no sabía todavía ni lo que era. Digo, por favor, ayuden al compañero que use ChatGPT, que vaya viendo cómo va esto, ¿no? Y ya hay muchas iniciativas, compañeros. Bueno, por lo menos, insisto, primero, depende de la disciplina, ¿no? Yo entiendo que hay disciplinas donde eso puede ser más problemático. Nosotros que estamos en filosofía, lo que queremos es que utilicen los recursos, pero que al fin y al cabo, en último término, yo tengo que asegurarme que siempre hay una mente crítica ahí pensando y evaluando las cuestiones. Entonces, a mí no me importa que le hagas preguntas a ChatGPT. ChatGPT te va a contestar, te va a dar toda la información ordenadita, con tus puntitos, etcétera. Ahora, yo quiero una mente evaluando eso y quiero que tú te dediques a la tarea de preguntarle cosas relevantes, en primer lugar. No me interesa la respuesta, me interesa qué le preguntas, porque la secuencia de preguntas es la que revela que tú estás desarrollando un pensamiento crítico respecto a ese cuadro de información o ese conjunto de información. Por supuesto, recurro otra vez a Platón. Volvemos a la oralidad. No me interesa tanto el texto escrito entregado por el aula virtual que tú has hecho en casa componiendo aquí. Ya no me interesaba hace mucho tiempo por el corta y pega.
Tiene que ser un texto donde la persona se haga presente. ¿Por qué argumento esto? ¿Por qué digo esto? Y luego al final la oralidad. Estamos volviendo a la oralidad y a la escritura en clase. Ejercicios en clase escritos donde, pues bueno, es una persona que está pensando ahí en el papel. Entonces sí que podemos darle un cambio. Es más, yo creo que ahora empiezo a ver cosas mucho más creativas que puedo hacer en el aula y para evaluar a mis alumnos. Y por supuesto les invito a que utilicen todos los recursos y que me enseñen, si yo estoy por detrás, que me enseñen a mí también a utilizar todos esos recursos. Demonizarlo nunca, porque efectivamente estamos perdidos. Tenemos que ser más creativos, ¿no? Introducir esos sistemas, pero asegurarnos de que los usen bien, claro. Pero claro, digo que también a lo mejor en las carreras más de ciencias, claro, a lo mejor pero seguro que tenemos, digamos... Seguro también, porque al final también, tampoco en ciencia nos interesa que estén memorizando, ¿no? Que necesitan comprender los procesos y necesitan tener competencias y habilidades, ¿no? Que van desarrollando. Casi lo mismo, lo que pasa es que nosotros trabajamos con conceptos y con ideas y ustedes trabajan en el laboratorio y trabajan, pero la conceptualización, las inferencias adecuadas, el razonamiento adecuado, todo eso tiene que desarrollarse. Así que tenemos que ser más creativos, sí. Y lo que comentaba, después ya dejo que, pero como yo me enralo, como digo, lo que comentabas, bueno, pues eso que en el astrofísico estaban con su código ético. Sí, está publicado. Sí, pero digo, ¿sabes si a lo mejor yo como ando en otras cosas, la ULL, ¿cómo lleva? Quiero decir, porque como con las cosas a la velocidad que solemos ir, por lo que yo sé, de crucero, a ver, yo creo que debemos ya tener iniciativas. Por ejemplo, otras universidades tienen ya guías para la docencia para el uso de la inteligencia artificial. Ajá. La Carlos III, la Autónoma me enviaron también. O sea, ya hay gente escribiendo guías, ¿no?, universitarias para utilizar las distintas herramientas con inteligencia artificial. ¿Abordan solo docencia o también investigación? Este en concreto era la docencia. Sí. En investigación yo todavía no lo he visto, pero me interesa muchísimo, claro, porque es que creo que este es el mundo realmente importante. ¿Hasta qué punto podemos utilizarla para sustituir cierto razonamiento inferencial o ciertos procesos que nos hagan más rápido el camino, pero que al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que eso es conocimiento válido, que eso es conocimiento empíricamente adecuado, si no verdadero? A mí no me gusta tanto lo de verdadero, pero empíricamente adecuado sí. Con lo cual hay que asegurarse de ese proceso. En algún momento hay que asegurarse de que eso está ahí. Puede facilitarnos muchísimo, incluso sugerirnos correlaciones no pensadas antes, ¿no?, en los datos que sometemos a un proceso, ¿no?, de evaluación o de modelización. Claro, ¿por qué no? Puede señalarnos caminos que nosotros ni habíamos pensado. Pero por eso esta guía me parece importante. Al final, el actor humano tiene que estar ahí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, de la última parte que fue la que me pareció no, pero de la presentación. Digo, por si para que se escuche desde... Vale. Pues simplemente... A ver, la pregunta que yo quería hacer es de la última parte de la charla, las últimas 5 o 10 slides, que hablas de la parte que en lo personal me interesa, que es la de ciencia, la investigación, perdón, hacia la parte de la propiedad intelectual. Pues la pregunta que yo te haría es, ¿para dónde vamos? Porque, por ejemplo, en la escritura de un artículo, sí, que nosotros ahora mismo estamos escribiendo un baril y nos estamos quemando las pestañas con ello, ¿cómo sabemos que simultáneamente otros están sacando cosas que cuando nos publican el nuestro y veamos otro y esto quién lo escribió? ¿Con qué tan seguros podemos estar de eso? La pregunta sería,
Esto ya no, bueno, esto ya no está, ¿no? Sí, sí, no, por eso se está trabajando y este grupo está diciendo, ¿no? Y fíjate que estos últimos puntos, bueno, lo tendrán aquí, si no, pues lo podemos compartir. Estos últimos puntos a mí me parecen muy importantes porque están claramente dirigiéndose este grupo de expertos, ¿no? En este caso en la Unión Europea, pero también hay un grupo en Estados Unidos y están diciendo a los investigadores, a los revisores y a los editores de revistas científicas cómo deben asegurarse, algunas son recomendaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, las revistas científicas deben reconocer el uso de la inteligencia artificial generativa con fines de revisión o selección por pares, deben hacerlo explícito. Deben preguntar a los revisores en qué medida utilizaron la inteligencia artificial para su revisión. O sea que al final vamos a tener que hacer algo así como explicite usted en cada paso que ha utilizado, ¿no? Como recurso o como herramienta. Y, por supuesto, la autoría, cuando además estamos hablando de artículos científicos donde están generando hipótesis o donde están mostrando resultados de experimentos, etcétera, es que ahí tiene que haber una certificación de los autores. Ya hemos visto un montón de casos de fraude científico y cada cierto tiempo tienen que rechazar y revisar muchos, pero claro, es tal el volumen que ¿quién va a revisar todo eso, no? Todo esto se irá articulando, yo creo, insisto en que cada vez o se piensa que ya vamos un poquito tarde, pero todo este impacto en las publicaciones y la autoría, ¿no?, de los textos, en último término, yo ya he visto artículos donde se señala, ¿no?, para esto he usado inteligencia artificial o esto es una consulta, tal, y se explicita. La cuestión es que se explicita. El resto del texto, obviamente, tú tienes que dar cuenta de esos resultados y tienes que justificarlos, ¿no? No puedes publicar cualquier cosa. Por eso los códigos éticos son importantes de autorregulación, ¿no? Honestidad, no fraude, ¿no? Y son principios de autorregulación donde probablemente no todo el mundo se guíe por esos códigos éticos de investigación, pero la mayor parte de una institución está interesada en que todos sus miembros se guíen por ese código ético porque lo que está en juego en último término también es su prestigio, ¿no? De tal manera que hará lo posible porque todos sus miembros no cometan fraudes, no cometan deshonestidades, etcétera, etcétera. Y es una línea de trabajo también muy, muy importante. Prácticamente los grandes centros internacionales tienen códigos éticos y muy, muy elaborados con un listado tremendo de buenas prácticas, no prácticas y principios éticos que deben seguirse en la investigación y en la publicación de la investigación. O sea, no sé si te he más o menos orientado. Sí, no, lo que yo pienso es que al final siempre se va a partir de la buena fe de la gente, ¿no? Porque sí, pero fíjate que no es solo buena fe, sino que institucionalmente se inste a sus miembros a que cumplan ciertos códigos de conducta, que eso hasta ahora lo hemos dejado un poco a la moral individual, lo que yo decía, ¿no? Una cosa es la moral individual y otra cosa es la regulación ética de los miembros de una institución, ¿no? Un código de conducta que todos debemos obedecer, ¿no? Podemos tener problemas con alguno, podemos debatir, bueno, de eso se trata también siempre, de mejorarlo y se trata de, obviamente, de hacer ese ejercicio siempre de reflexión que también se puede hacer, ¿no? Y de mejora, pero son sumamente importantes y es una de las demandas más fuertes de las comunidades científicas. ¿Alguna pregunta más? Déjame ver si hay alguien. Sí, yo quería... Vale. Sí, vale. Por eso es que estaba quitando esto. Vale. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Hola, Carmen. Muchas gracias por la conferencia. Mira, te iba a decir, fíjate, a mí me preocupa todo, sobre todo, porque gente honesta y deshonesta lo ha habido siempre. En la ciencia, vamos, a lo mejor ahora puede detectarse más los que son deshonestos si ponemos este tipo de normativa, ¿no? Porque antes a lo mejor era hasta más difícil de regular quién se inventaba, quién no se inventaba, qué decían. Y gente deshonesta lo ha habido toda la vida.
Pero a mí una cosa que me ha preocupado y me preocupó ahora recientemente es la utilización por parte de menores, de adolescentes, de la inteligencia artificial. Porque ellos, ahora salió todo el caso de las publicaciones de estas fotos de estas niñas, de tal, que eso sí que es, para mí eso sí que es preocupante. O sea, ahí yo veo que debe de hacerse ya pues desde abajo, desde muy abajo, de saber lo que el daño, no el daño, pero la magnitud que puede tener un mal uso de esa herramienta que tenemos. Porque ya nosotros somos conscientes, el que es adulto ya es consciente de lo que está haciendo. Lo peor para mí es eso, sí que lo veo yo para preocuparse. O sea, el uso de la adolescencia y el uso, o sea, adolescencia o peor todavía, incluso menores que están haciendo este uso, eso sí que me preocupa. Totalmente de acuerdo contigo, porque además si se les pregunta directamente a ellos, ¿no? Manipulan vídeos, hay aplicaciones fantásticas, ya manipulan vídeos, ponen la foto de la compañera en un vídeo porno, todo el tema, algunas compañeras que investigan en la cuestión del porno entre los jóvenes están absolutamente escandalizadas, ¿no? Claro, no son conscientes de la gravedad del problema. Ese es el principal problema. Es que eso es lo malo, ahí está la ética. ¿Cómo se me mete a ellos? Bueno, pues si tengo esta aplicación y esta aplicación es gratuita, pues la puedo usar. ¿Y por qué no la voy a poder usar si esto es gratuito, no? Yo, desde luego, lo primero que haría es no dejar que fuese gratuito ni el porno, ni a determinadas edades ciertas aplicaciones, ¿no? Creo que es una mínima protección a nuestros hijos que todos lo veríamos muy bien, ¿no? ¿Por qué tanta gratuidad? Digo, para los menores, ¿no? Al menos proteger a los menores en esa línea. Y, por supuesto, el reto educativo es que también todo el profesorado ahora mismo está, el profesorado impactado también con todas estas novedades. Aunque la inteligencia artificial ya lleva mucho tiempo utilizándose y ya hay muchos algoritmos en uso desde hace tiempo, realmente nosotros nos hemos dado cuenta de esto a partir del 20, cuando nos ponen ChatGPT y nos ponen todo esto, ¿no? Realmente llevamos muy poco tiempo en lo que son aplicaciones gratuitas que podemos utilizar para hacer 30.000 cosas. Y entonces yo creo que, bueno, que por un lado es pronto, por un lado se está haciendo el esfuerzo, pero yo también soy, desde luego, partidaria de regular, ¿no? Y regular significa tú para acceder a tal programa o para ver porno, si tienes 15 años, tienes que pagar. Y entonces ya dependerá de si papá y mamá te dejan acceder a algunas cosas. O la vía que te quieras buscar, pero por lo menos un cierto. Ponerle algo, sí, porque yo creo que incluso... Yo creo que eso es imprescindible, la gratuidad, lo único que está llevando, yo creo que es a meter a toda la población más joven y a nuestros menores tenemos que protegerles. Sí, sin lugar a dudas, y creo que desde a los educadores desde la más temprana edad, pues que vayan inculcándole esa no honestidad, o sea, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, o sea, que es que a veces es difícil, pero... Lo hacen, pero ellos al mismo tiempo, ellos están ahí teniendo contradicciones. Sí, ¿por qué me dice que es malo si al mismo tiempo es gratuito? Es que es gratuito y lo tengo por la cuenta de la mano. Que eso sería... Lo aprendo rápidamente porque enseguida aprendo a editar un vídeo, más listo que nadie, claro. Y te quiero decir eso, o sea, que ahí es donde deberían para mí poner las normas más estrictas. Sí. Ahí es donde deberíamos, la ciencia. La protección de la infancia, y eso se demanda la protección de la infancia. Sí. O sea, el acceso a estas tecnologías por parte de gente que no sabe lo que tiene en la mano y lo que están haciendo, ¿no? No, efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo espero que lo veamos pronto porque creo que... Yo espero que también. Hay bastantes voces y en relación con la inteligencia artificial hay también en la Comisión Europea hay un grupo de protección de la infancia contra, para el uso o abuso, ¿no?, de ciertas aplicaciones en inteligencia artificial y el impacto en los menores, y ellos lo están estudiando directamente, porque el valor de la protección de la infancia es un valor fundamental también en el ámbito europeo. No, y además también lo que me ponen, efectivamente, o sea, cómo han sido las niñas, las que han sido, o sea... Las víctimas más las víctimas han sido, yo creo,
en ese sentido, o sea, que son las que han salido Sí, más además. o sea, que ahí se ve también la diferencia de género, o sea, que cómo consideran que esa es la sensación que me da a mí, ¿no? La vulnerabilidad también que han tenido estas chicas, ¿no? Entonces, no lo sé. Los datos están también en el observatorio, solo hay varios informes. Justamente ayer con mi alumnado de máster estaba viendo uno de los últimos informes y prácticamente señalaba que el 80% de las víctimas del uso de acoso, ciberacoso, etcétera, etcétera, son las mujeres. Son las mujeres, por eso te iba a decir que siempre caemos en lo mismo al final. Las mujeres no están a un porcentaje, habrá pequeño, pero desde luego no son las que acosan ni las que hacen ciberacoso, al menos en ese porcentaje. Ese porcentaje. Estoy diciendo que no también las habrá, por supuesto, como en todos lados. Siempre pues nada, hay porcentaje. Inmaculada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Bueno, creo que hay también alguna otra mano levantada, lo que pasa es que no lo veo aquí bien. No, a ver. Me parece, ¿hay alguien más que quería preguntar? Es que vi que apareció aquí. Pues... yo lo que mandé fue una reacción de que estaba de acuerdo, pero no era una pregunta. Entre y que no es mi ordenador tampoco. Vale, muchas gracias. Gracias. Porque estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo de la infancia y la tecnología, que no está muy tal. Pero bueno, eso. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más. Bueno. La pregunta que hiciste al principio en la parte de automatización de la visibilidad, me parecía que también... No, son libros. Son libros. Sí, no, son libros. Automatización de la desigualdad, Virginia Eubanks. Está en castellano, además. Yo lo tengo en inglés, pero está ya en castellano. Y son multitud de ejemplos, sobre todo de Estados Unidos, pero son multitud de ejemplos donde van rastreando y va contando efectivamente el impacto y esa automatización de la exclusión, vulnerabilidad, si entras en ese circuito, ¿no? Claro. Gracias. Son todos libros los que puse ahí. También hay una película, no sé si la conocen, que esa a mí me impactó mucho y salen ellas hablando, Virginia Eubanks y demás, que es Sesgo Codificado. Estaba en Netflix hasta hace un poquito. Sesgo Codificado. Y es sobre todo el desarrollo de las tecnologías de reconocimiento facial, pero cómo afectan también de manera desigual a la población racializada. Es un documental realmente importante para ver. Pues bueno, Inmaculada, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, un recorrido. No, en estos momentos yo creo que hay que abrir los ojos, Y yo me voy a meter, porque es que esto lo recibí ayer, ese pequeño informe, ahí no hay sino como unas 4 o 5 páginas, yo recibo el boletín de noticias de Nature, ¿no? Y entonces esta guía, ¿no? Guía para la investigación en relación a la IA, ¿no? Y dirigida a editores y tal, hay que buscarlo, si no yo te envío, bueno, ese boletín, ¿no? Yo creo que el artículo es más grande y tenía publicación precisamente de hoy, 26 de octubre, ¿no? Pues mira, estamos en ello. Yo ya te digo que me meteré más ahí porque efectivamente yo no he entrado tanto en las cuestiones de investigación más que desde el punto de los códigos éticos, pero claro, en la práctica, en todas y cada una de las tareas que ustedes hacen en la práctica científica real, cómo impacta la inteligencia artificial en cada una de las fases de ese proceso, ¿no? Sería muy, muy interesante. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a todos los presentes. Físicamente somos pocos, tenemos unos cuantos online. Y bueno, ya mandaré información para el próximo seminario de la cátedra. Un saludo a todos. Adiós. Vamos a ver aquí. Espérate aquí. Es para cerrar esto, cancelar. Es aquí. Ya está. Para detener.